Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, bien? Tienen los micrófonos silenciados igual, pero ustedes me escuchan bien. ¿Alguno quiere sacar el micrófono así yo? A ver, quiero ver si los escucho yo bien a ustedes. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Cómo estás, Adela? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con un tema muy interesante. Acá Adela y Silvia ya vienen trabajando. em, que es sobre la biología del trauma. Y acá quería enfocarme específicamente en cómo reacciona el cuerpo ante situaciones. Situaciones random, por ejemplo. Genial. Hola, Laura. Bueno, muchas gracias. Em, situaciones random, por ejemplo. em, Nos llega un mensaje que nos dice, por ejemplo, eh, che, mira, necesito que hablemos. En este momento no puedo, pero necesito que hablemos. Y ese es el mensaje. Automáticamente el cuerpo empieza a registrar situaciones, digamos, empieza a manifestar, no a registrar, empieza a manifestar situaciones en las cuales nosotros no entendemos. Nos empezamos a sudar, a poner nerviosos, le ponemos el título de ansiedad, pero nos agarra como esa especie de ansiedad, em, mucho nerviosismo y la cabeza empieza a maquinarnos de una forma que nos agota muchísimo. ¿Qué creen que acá sucede? En este caso, em, el cuerpo, la lógica del cuerpo es lo que está manifestando en realidad, es un acto defensivo, un acto de supervivencia ante una situación en la que nos saca de lo cotidiano, que nos saca y nos remonta a algo de nuestra infancia, que generó mucha desconfianza, que generó mucho miedo a no ser querido, ¿sí? Entonces, el cuerpo, la lógica del cuerpo, ¿qué hace? Empieza a generar adentro un estado de supervivencia que a su vez la cabeza empieza a trabajar y empezamos a pensar qué hicimos mal, empezamos a pensar si dije algo que molestó, que incomodó. Tal vez la otra persona nos quiere hablar de algo que le pasa a la otra persona, que nos quiere contar algo, ¿sí? Y nosotros empezamos a pensar todo eso. Entonces, el cuerpo es el que registra todas las situaciones y todas las experiencias que vivimos en todas nuestras vidas y en esta también. Y esa información queda alojada en las células. Por eso hablamos de la biología. Porque no es que el trauma se genera solamente en la mente y en la emoción, sino que el cuerpo es el que registra concretamente el trauma. En la emoción se registra la, la emoción específica, ¿sí? Que nosotros le llamamos codificación inconsciente. Y en el pensamiento se genera el patrón o la creencia. Pero el cuerpo en sí registra la experiencia concreta que me hizo sentir en ese momento.
¿sí? Entonces la lógica del cuerpo es defenderse, ¿sí? Por supervivencia. Es algo que nos ha quedado de nuestros antepasados que vivían con, con una flecha, con un arco y se tenían que estar defendiendo de que no se los comiera un animal o que no se los comiera o que no se murieran por otra tribu, por ejemplo. Entonces esa información está muy fuerte guardada en nuestras células y ante una situación, una experiencia, como por ejemplo nos llega un mensaje, automáticamente el cerebro y todo nuestro sistema nervioso entra en fase de supervivencia y empieza a generar toda esta, em, todas estas sensaciones corporales, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, no nos damos cuenta cómo respondemos, no nos damos cuenta cómo actuamos, ¿sí? Después, a veces, si nos pareció raro nuestra contestación o nuestra forma de actuar, decimos, ¿por qué reaccioné así? Me la mandé. ¿Por qué empecé a pensar todas estas cosas por un mensaje? Bien, les digo porque a mí particularmente siempre me sucedió estas sensaciones de que hice mal. Pero a todos nos ha pasado que nos llega un mensaje o nos dicen, che, tenemos que hablar después. eh, uh, se nos hace una película que ni Steven Spielberg podría ser, sería el más capo, sino que nuestra mente es una genia para armar situaciones que no han pasado. Pero bueno, vamos al punto. Entonces, cómo podemos detectar cuando estamos ahí, en ese bucle, cuando entramos en ese bucle de, eh, de manifestación corporal? Primero, registrar cuáles son esas sensaciones, ¿sí? Sudor en las manos, nerviosismo, ansiedad, ganas de comer, eh, no nos podemos quedar quietos, ¿sí? Son sensaciones corporales. Em, Ganas de, o sea, si nos fijamos en la parte muscular del cuerpo, es como una sensación de impulso, pero guardado, como que estuviésemos preparados para la pelea, ¿sí? Es como ese impulso ahí. Son todas sensaciones que el cuerpo va generando y que necesita decir, bueno, de alguna forma me tengo que defender. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos pasa una situación así. El registro de lo corporal. Entonces, una vez que tenemos ese registro corporal, empezamos a pensar o empezamos a anotar por qué me pasa esto. Empezar a relacionarlo con alguna situación similar o situaciones similares que me provocan esas mismas sensaciones. Está muy de moda hoy decir, no, tengo ansiedad o tengo ataques de pánico. No es que está de moda, sino que cada vez, al haber más vibración en el ambiente, todo eso que está guardado y que no hemos trabajado, se potencia más. Entonces, cada vez que vivimos situaciones que nos hacen acordar algún trauma, y cuando hablo de trauma no necesariamente tiene que ser algo tan malo, sino que, qué sé yo, mi mamá se olvidó de ir a buscarme a la escuela. Y cuando sos chica, eso te genera un trauma. Me dijeron que no podía hablar cuando habían adultos hablando. Bueno, eso genera un trauma, pero ¿en qué sentido? Como una experiencia en la cual el ser interpreta desde uno, el ser interpreta que si yo hago lo que me están diciendo, no me van a querer. O si pasó una cierta situación,
me dejaron de querer, ¿sí? O se olvidaron de mí, o no me vieron, ¿sí? Así así funcionan las codificaciones que están inmersas en nosotros y no sabemos que están ahí. Por eso se les llama inconsciente, porque está acá atrás. Y cuando está acá atrás, eh, no sabemos que está ahí. Entonces es lo que le decimos la sombra. Entonces todas esas sensaciones están conectadas a esa codificación inconsciente. Entonces, vamos por parte. El registro del cuerpo, luego la segunda parte sería entender qué pasó, qué situación me generó esto o qué situaciones me generan estas mismas sensaciones. Vamos desglosando hasta que llegamos a la situación origen en la infancia. La situación traumática real, ¿sí? La experiencia vivida real. Puede haber sido violencia, puede haber sido violencia verbal, física, psicológica, puede haber sido una experiencia, como les dije, mi mamá se olvidó de ir a buscarme a la escuela. Otra situación que fue muy loca, por ejemplo, yo bailaba folclore y de repente me cortan la música y esa sensación me generó un malestar tan grande y me dio una vergüenza tan grande que dije, wow. Después, como desglosando el hecho de mostrarme, exponerme y el hecho de equivocarme, ¿sí? Yo no digo que hablo perfecto ni que la idea que tengo en mi cabeza de transmitir, por ejemplo, ahora salga como está en mi cabeza, perfecta, y no. Entonces, todas estas situaciones traumáticas, ¿sí? Después, cuando somos grandes, se repiten de una forma más corporal. También vamos eligiendo esos ambientes en los que se manifiesta esto. Y si se manifiesta es porque se necesita ser trabajado, sanado, expandido. Entonces, una vez que vamos al punto de, ok, vamos a la situación origen, conectamos con esa emoción que nos dio, como yo les dije recién, a mí me dio mucha vergüenza de haberme, como yo sentí que me equivoqué. No fue culpa mía, fue el de la música que me cortó la música. Pero yo como niña de 5 años pensé que había sido culpa mía, ¿sí? Y que quedé expuesta a esa equivocación. Entonces, el próximo paso para entender la biología del trauma, cómo el cuerpo por qué el cuerpo se manifiesta de esta forma, es justamente llevarlo a la conciencia. Es decir, ok, para que no se vuelva a repetir. Entonces digo, ok, esta situación me genera vergüenza. O, por ejemplo, la de una que se adecue al ejemplo primario que les di, el del mensaje. Voy a la situación origen, cuando yo quise hablar con mi mamá y le estaba contando una situación cuando era más chica, entonces ella dijo como que no tenía el tiempo suficiente en ese momento para escucharme y me dijo, bueno, después lo hablamos. Entonces, yo como niña quedó como el proceso cortado. Entonces dije, ok, en este momento, listo, no me quiere escuchar, lo que hice estaba tan mal que no me quiere escuchar y es la forma de castigarme, por ejemplo. Cuando uno es niño no entiende bien la realidad, cómo es, y se va haciendo historias en la cabeza, y más con nuestros padres. Entonces, después, esa situación
queda guardada en el inconsciente. Pero cada vez que me llega un mensaje y me dice después lo hablamos, esa palabra después lo hablamos, esa frase, despierta en mí la misma información que se generó cuando yo era chica. Entonces el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar si está pasando en el momento real o está pasando o lo relaciona a ese momento de origen, ¿sí? Entonces, por eso todo el tiempo las sensaciones y las cosas que repetimos y las reacciones que tenemos no son del momento presente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos acá? Y a esta lógica corporal la vamos a relacionar con la epigenética. ¿Qué pasa? Nuestras células van guardando esa información. Y si en el ambiente siempre se repitió que la forma de decir algo o decir o de castigar o no tener el tiempo para hablar era esta, si se viene repitiendo, ¿sí? Esa información está guardada en las células y si encuentra la persona, el ambiente y la conciencia específica del ser que lo va a vivir, se va a manifestar, pero también no es que solamente lo manifiesta y listo, lo va a manifestar aquella persona como en mayor potencia, aquella persona que lo puede resolver, que tiene la capacidad y la conciencia de poder resolverlo, ¿sí? Hay personas que también lo manifiestan y lo manifiestan, pero como no tienen la conciencia para poder entenderlo, ¿qué pasa? Esa información empieza a generar una enfermedad en el cuerpo. Entonces, la biología del trauma se puede eh, manifestar a través de una enfermedad, ya sea biológica, ya sea mental, o no se le dice enfermedad, pero sería como un desequilibrio emocional, ¿sí? Esas sensaciones guardadas a través del cuerpo se manifiestan en los otros cuerpos, capaz que en mayor o menor medida. Por ejemplo, en mi caso, siempre se manifestó en la biología y muy fuerte, con enfermedades, con em, situaciones que de repente aparecieron, quistes, tumores, nódulos, todas estas cosas que el cuerpo va generando. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la genética de nuestra familia, esta biología del trauma se transmite, pero no es que se transmite y se hereda. Lo que se hereda es esa información que no está completa, que necesita expandirse, como por ejemplo la palabra o la frase después lo hablamos. Y es una frase muy, muy sencilla, muy simple, pero en cada una de las personas genera algo distinto, ¿sí? Entonces, esto queda guardado en la memoria del cuerpo, en la memoria del ser, y va a brotar y va a salir todo el tiempo porque claramente necesita ser expandido. En otro ejemplo, que es el más común de todos. Yo crecí sin papá, por ejemplo. La codificación que se gesta en la panza de mi mamá cuando, porque mi mamá se queda embarazada y mi papá no se hace cargo, la codificación que se gesta, sí, es la del rechazo y la del abandono. Esa codificación se transmite a través de la información celular a mí. Entonces, cuando soy más grande, empiezo a transitar situaciones con diferentes personas. Por ejemplo, la pareja que tuvo mi mamá después, yo lo tomé como un padre, porque básicamente estuvo muchos años con nosotros y nos crió. Cuando ellos deciden separarse, yo ahí empiezo a sentir como un rechazo y una soledad tan grande que no entendía qué estaba sucediendo.
Y en ese momento tenía 12 años. Y así, a medida que fui creciendo, fui buscando o tuve la necesidad de tener muchos novios, de no sentirme sola. Entonces, cada vez que pasaba una situación, por ejemplo, con mis parejas, una discusión, un decir mi opinión y al otro no le gustara, se me despertaba en el cuerpo el miedo a que me dejaran, el miedo a sentirme sola. ¿Y qué me pasaba a mí? En mi caso, el estómago me fulminaba, gastritis, pero severas. Llegué a tener anorexia nerviosa, bajé, no sé si en un mes habré bajado como 10, 15 kilos, y yo siempre fui grande, o sea, de contextura grande, o sea, parecía chupada, literal. Em, entonces, fíjense cómo el cuerpo empieza a manifestar ese trauma o esa experiencia de abandono que lo viví, esa primera experiencia de abandono en la panza de mi mamá, ¿sí? Empiezo a no tolerar todo lo que entraba al cuerpo, comida, opiniones, situaciones, todo me generaba vómito. Entonces me llegó se me llegó el estómago a literalmente como romper de tanto vómito y de tanta gastritis, ¿sí? Entonces, de ahí empezó a manifestarse a nivel emocional eh, un desequilibrio muy fuerte en donde estaba enojada, tenía miedo, me aislaba. Todas esas situaciones referidas a la experiencia primaria, al que estaba guardada en las células de mi cuerpo, por haberlo vivido en la panza de mi mamá. Después con esta pareja que les contaba, que yo lo había tomado como papá, se separan y eso fue lo que detonó el proceso más fuerte durante el secundario, mi secundario, es donde empiezo a perder la vista. Empiezo a perder la vista, empiezo a perder la vista, empiezo a perder la vista y era no querer ver el dolor que había alrededor mío. Yo lo sentía así, de esa forma, ¿sí? Entonces, les voy haciendo como el caminito, todo en el cuerpo. Primero, esa lógica corporal de querer defenderse y decir, no, acá otra vez nos quedamos sola, otra vez necesitamos esa protección. Y el cuerpo mismo iba haciendo como una reacción a todo eso. Eso a nivel corporal, a nivel emocional, entonces empiezo a sentir enojo, rabia, ganas de morirme. Muchas veces me quise suicidar, ¿sí? A nivel mental empezó a quebrarse la idea de familia, la idea de estar con alguien y empiezo a transitar el otro extremo, de estar completamente sola, no querer estar con nadie. Y si estaba con alguien, yo me iba primero. O sea, no quería vivir eso, ¿sí? No quería volver a vivir ese abandono adentro de mi cuerpo. No sé si se entiende ustedes, díganme porfi si se va entendiendo la idea, el concepto de la biología del trauma y cómo se va manifestando, ¿sí? Si quieren con el dedito me hacen así para ver si se entiende o no. Bueno, genial. Cada uno de ustedes debe tener una experiencia relacionada a algo que les genera una reacción corporal muy fuerte, ¿sí? Cada uno de ustedes va a ir conectando con eso, con esa experiencia y la van a traer ahora, a la hora, ¿sí? ¿Cómo lo resolví o cómo se puede resolver esto? Primero,
Primero, entendiendo de dónde viene. No es simplemente este tipo me da ansiedad o esta situación me da ansiedad, es tóxico. No, es empezar a autoobservarnos y decir, no, a ver, en este ambiente, ¿qué me está mostrando este ambiente? Que hace que mi cuerpo reaccione, que hace que mis músculos reaccionen, que me contracture, que me duela la cabeza, que uno dice, no, me chupó la energía. No, no existe eso. Sino que es nuestra capacidad corporal tratando de defenderse de algo que no es real. ¿Sí? Cuando hay cosas que son reales y concretas, situaciones violentas, bueno, eso es otra cosa. Yo ahora estoy hablando de situaciones que nos generan reacciones corporales, pero que no tienen que ver con la experiencia de verdad que está pasando. ¿Sí? Entonces, a esa situación me remito ahora, en esta charla. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Es justamente dejar de ver que el otro me hace algo, o que el otro me hace reaccionar el cuerpo, o que el otro me hace sentir así. No, es empezar a autoobservarnos, a registrar cuáles son esas sensaciones y reacciones corporales. Después, qué emoción me genera? ¿Es miedo? ¿Es desconfianza? ¿Es vergüenza? ¿Es qué emociones? ¿Sí? ¿Es alegría o es desagrado? ¿Sí? ¿Qué emoción es específica? Cuando nosotros le ponemos nombre, nombramos la emoción, todo empieza como a cuadrar, ¿sí? Tercer paso sería llevarlo a la conciencia. Y acá es empezar a, ¿sí? a discernir. Si me está pasando una situación que me genera una reacción corporal, poder detenernos en ese momento y decir, ok, ¿esto es real? Escribirlo. Siempre yo digo que escriban porque cuando leemos lo que escribimos es cuando somos conscientes de lo que escribimos. Y ahí nos permite ver la realidad que tenemos, que nos está mostrando. Entonces, si no es algo que realmente me genere esta sensación de, por ejemplo, en mi caso, de abandono, eh, no, ahí es donde llevamos a la conciencia y decimos, ok, esto no es real, esto me está haciendo acordar, ¿sí? De una situación que yo viví, ¿sí? Entonces, esta persona me lo trae al presente, la experiencia pasada, para que yo la pueda realmente transformar, la pueda integrar, ¿sí? El cuarto paso, que es el importante, es la acción. Y acá, cuando viene la acción, es, ok, si esto no es real, es una emoción mía y que está acá. Al momento de que me llegue ese mensaje, por ejemplo, ok, hablamos después, ¿sí? Somos receptivos a ese mensaje, respondemos y nos quedamos autoobservándonos. Y cuando llega un pensamiento, cuando llega el pensamiento de decir, hice algo malo, ahí es donde ustedes tienen que hacer como un chasquido y anotar. Sí, otra vez, volvió a pasar. Entonces, acá la forma en la que vamos a ir expandiendo esto es accionando, es haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo contrario? Em, si yo siempre me sentí que del otro lado, si yo decía una opinión y del otro lado no le gustaba, por ejemplo, en vez de sentirme que me equivoqué y demás, al haber entendido de dónde venía, es, ok, vos pensás diferente a mí.
Y está bien que pienses diferente a mí. Entonces, poder expresarlo, y eso es una acción. Se lo expresas hacia la otra persona. Y cuando nos escuchamos lo que expresamos, es como vamos actualizando el pensamiento de hice algo mal o pienso algo mal y si no pienso igual que vos, me vas a dejar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de esta forma, la biología del trauma empieza como a relajar. El sistema nervioso empieza a registrar nuevas experiencias con respecto a la misma situación, a la misma interpretación que nosotros teníamos, empieza a registrar, la empezamos como a actualizar. Y ahí el sistema nervioso se empieza a relajar. Y van a ver que cada vez son menos las reacciones, son menos esos pensamientos autodestructivos, son menos esos desequilibrios emocionales. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece esta charla? ¿Cómo están? ¿Quieren comentar alguna experiencia de ustedes que les haga reaccionar corporalmente con sensaciones que no las pueden controlar, por ejemplo? ¿Les gustaría compartirlo? Si no, está bien, no pasa nada. Bueno, no hay problema. Se han quedado pensando en la información compartida. Está bien, está bien. Yo les habilito el micrófono por si alguno quiere expresar en este momento y lo vamos expandiendo acá en vivo y en directo. Pero bueno, la charla tenía que ver con esto, con poder registrar todas esas sensaciones, las emociones y los pensamientos que van surgiendo a través de una situación. Y nosotros somos conscientes cuando el cuerpo reacciona, pero no somos conscientes del pensamiento que lo dispara o del patrón o la creencia que lo dispara. El cuerpo es el que, digamos, se expresa primero y nosotros lo entendemos primero, todo lo que es corporal, porque es tangible, es concreto. Me sudan las manos y me duele la panza porque me pongo nerviosa, lo siento. Tal vez no entiendo por qué. Y eso es el paso siguiente, ir a la emoción. Empiezo a que se me cierra la garganta, me duele la garganta, me mareo, me duele la cabeza. Bueno, son todas expresiones del cuerpo que empiezan a, a desencadenarse porque se siente en peligro, porque registra una información o la percibe según toda la información que esté acá adentro en las células, registra una situación parecida y ¡puf!, detona. Entonces, para que estén atentas y atentos a cuando sucede algo corporal, algo emocional o algo mental de forma paulatina y muy fuerte. ¿Sí? Porque acá cuando yo hablo de expresión del cuerpo es algo que no se puede controlar. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día empecé como a canalizar información sobre cómo se va a expandir arquitectura humana y le digo, y me estaba bañando. Entonces cuando bajo y le digo a Javi, le digo, "Ah, está como que me está ahogando esta sensación de toda la información que tenía para sacar. Empiezo a hablarlo, empiezo a hablarlo, empiezo a hablarlo, empiezo a hablarlo, empiezo a hablarlo y ahí es como empiezo a respirar, ¿sí? Pero esta situación me ha generado, es la misma situación, pero con algo, digamos, malo. Ahora no era algo malo,
pero era tanta la euforia que sentía en el cuerpo que me quedaba como sin aire, ¿sí? Son sensaciones corporales que pueden ser desde una experiencia traumática fea o como por ejemplo esto, empezás a recibir información y no me dio miedo, pero quedé como, "Oh, es mucho, tengo que escribirlo, tengo que decirlo, ¿sí? Em, y también les puede pasar desde ese otro lugar, ¿sí? Todas estas sensaciones corporales. Y ahí deja de ser la biología del trauma, sino empieza a ser la biología de la expresión interna, ¿sí? Así que bueno, eh, muchas gracias a quienes estuvieron en esta pequeña charla. Em, y bueno, nos vemos en la próxima. Acá con algunos chicos ya venimos trabajando, Gustavo, Adela y Silvia. Venimos trabajando fuertemente en la arquitectura, cada uno en su propia arquitectura. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Decime. Ay, ¿cómo les habilito el micrófono? Paragus. Espérame un segundito. Acá. Que voy a habilitar los micrófonos ahora. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Gustavo. Tenés que abrirlo vos al micrófono. Ahí está. Justamente probaba y no. Pará. Quería comentar algo, no sé si viene a colación, pero ahí no tiene nada que ver. Antes que nada, bueno, buenas noches. Y ya que lo que decías, bastante interesante. A mí de niño, de muy niño, creo que como todos tuvimos pesadillas con un cuco, con un monstruo, con lo que sea. eh, yo, no sé, tuve una pesadilla y yo no sé cómo desarrollé esto, pero que venía un cuco y estaba en un cumpleaños, entonces yo tenía miedo, me escondía y después todos mis primos, todos lo corrían al cuco y el cuco salía corriendo, ¿no? Y, y pasó el tiempo, ¿no? Yo no sé, la verdad, cómo lo desarrollé, la verdad no sé, pero cuando soñaba con monstruos o algo, viene el monstruo, yo me paraba, no, esto es un sueño y bueno, no puede hacer nada. Y el monstruo se iba. Es como que yo canalicé dentro del sueño tener una especie de poder consciente para repeler lo que me producía miedo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, es como que yo llevé en los sueños mismos o los miedos o algo, y de ahí como que nunca más tuve pesadilla de un monstruo ni de nada, pesadilla de nada, porque pude ser consciente, en mi inconsciente pude ser consciente dentro de mi inconsciente. Bien. Quizás vos lo que nos querés decir es que todo, por ejemplo, a ver, en mi caso que yo me olvido mucho las cosas y se me caen las cosas todo el tiempo, en ese momento escribir y llevar, o sea, escribirlo, trabajarlo, y es como que ir entrenando al cerebro a decir, no, esto ya pasó, ya sos adulto, no te van a lastimar, no tienes por qué sufrir. O sea, me estás queriendo decir eso, que entrenar al cerebro para hacer consciente todo lo que está guardado y liberarlo, por así decir. Claro, totalmente. A ver, nuestro cuerpo todo el tiempo está expresando. 24/7 transmite información, ¿sí? Pero por ahí no somos conscientes justamente de esa información, exceptuando cuando hay algo que realmente nos toca una fibra, como por ejemplo en tu caso, que se te olvidan las cosas o se te caen las cosas, ¿entendés? Y eso empieza a ser como repetitivo. Entonces, vos ya sabés el origen, o sea, vos ya viste al cuco, ¿entendés? Vos sabés de dónde viene eso, vos viste el cuco, pero ahora es tan fuerte, se hizo tan fuerte esa pared
que generaste para que ese cuco no entrara, ahora vos tenés que amigarte con ese cuco. No, no tenés que correr. Vos tenés que amigarte con ese cuco y decirle, mira, la verdad que está bien, vivimos situaciones complejas cuando éramos chicos, eh, me hacías mucho daño, me pasaba esto mucho con vos, el cuco obviamente lo vas a transferir a quien, ese cuco representa a alguien específico y vos sabés quién es ese alguien específico, ¿sí? Ese cuco. Vos lo corriste y es como ese cuco representa a la pareja de tu mamá, ¿te acordás? Eh, sí, pero eso fue antes de conocerlo. Antes de conocer a la pareja de mi mamá. Ah, Fue ok. mucho antes. Bueno, Por ahí, no sé, un cuco no sé de qué era. Empecé, no sé qué representaba. Por ahí en ese momento yo vivía en Paraguay y no estaba con mi mamá. Y mi anhelo era estar con mi mamá y con mi familia, pero no tenía mamá y papá. Quizás ok. sea eso. No lo Bueno, sé. Pero sí, sí, dale. no, y vos decís que el cuerpo lo somatiza, hasta ahí venimos bien, pero Sí. también esa afirmación incluye en mi caso no es tanto, el físico sí, también tengo problemas digestivos, gases, eruto, bueno, de todo, problemas de cansancio, falta de oxígeno, pero también, que para mí lo físico, para mí es lo de menos, aunque jode, pero lo de menos, también repercute en la parte cognitiva, como la falta de memoria, la falta de concentración, y que es lo más pesado, que es la procrastinación, también está también todo eso ahí. Es que, como te había dicho, la procrastinación es una consecuencia de eh, todo lo que lo que generó ese trauma, esa experiencia traumática, ¿entendés? O sea, lo que pasa en el estómago, los eructos, los gases, la amnesia y la procrastinación son consecuencias, ¿sí? Son consecuencias de estar como tapando, o sea, como haber levantado ese muro, ¿sí? A esa experiencia, a ese dolor que vos viviste, levantaste ese muro. Y está bien, porque cuando vos eras chico, vos necesitabas vivir de una forma que relativamente un poco en paz, un rato en tu día, ¿entendés? Entonces, el cerebro empezó a generar formas de desactivar ese dolor. Ahora, vos vas a lograr dejar de procrastinar, dejar de tener amnesia cuando conectes de vuelta con ese dolor, con el dolor primario, y no te digo conectar, volver a vivir una situación violenta, no, sino que es ver a ese niño, ¿sí? Y poder escuchar lo que realmente sentía, no desactivarlo para que solo doliera el cuerpo y tratar de olvidarse lo que estaba viviendo, ¿entendés? Sino que es volver a conectar con ese cuerpo adolorido, con esa emoción, ese niño que no entendía por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, ¿entendés? Cuando vos conectés con ese dolor, sería como, la palabra para que lo entiendas sería como para que lo revivas. Sí, es lo que yo te explicaba. Vos no podés curar una herida solo por arriba. Vos tenés que desinfectar la herida y cuando desinfectas la herida duele, porque vuelve a doler como si nos hubiésemos cortado en ese momento. Y a veces peor todavía, porque hay mucho guardado, mucho rencor, mucho enojo, mucho no entender adentro. ¿Entendés? Y, Entonces ahí es donde resignificás esa situación para poder integrarla en paz y vos dejar de activar tu mecanismo de defensa que es la amnesia. ¿Entendés? mm, Pero ¿qué pasa? sí, Ahí es donde vos tenés que entrar a ese dolor, pero no desde lo mental. Es decir, bueno, sí, yo me acuerdo que me pasaba esto, me pasaba esto, me pasaba esto, me pasaba esto. Es conectar como con todos los cuerpos, como con el gus chiquito, conectar con todo ahí. ¿Entendés? Entonces, viste que yo te había dado el ejercicio, no sé si te acordaste,
en la última clase que te había dado el ejercicio de reescribir tu historia. Res- Eh, no Ahora sé que tengo si todo borroso. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? en la última clase yo te Sí, sí, explicaba que era reescribir tu historia, era volver a conectar con ese Gus chiquitito, escribir sí. todo lo que habías vivido aproximadamente, digamos, las situaciones más Ah, ¿eso me dolorosas. dijiste? Vivir. Mira, ¿Cómo repetí de vuelta? ¿Qué había que hacer? bueno, después te lo Lo mando voy a por... anotar, lo voy a anotar de vuelta, lo voy a anotar porque me voy a olvidar, porque me dijiste, creo que no sé si me lo dijiste, no me acuerdo. No te preocupes, Gus, yo te lo mando en un audio, no te hagas drama, así te queda. Sí, pero me voy a olvidar de escucharlo, pará. A ver, acá, decime. Bueno, era reescribir tu historia. Reescribir, reescribir mi historia, pero ¿qué significa eso? Bien, es escribir tu historia antigua, tu historia de niño, y escribir tu historia actual. Y empezar a como ver las dos y llevar, digamos, empezar a como a migrar a este niño dolorido que no quiere sentir, que se quiere olvidar, a este Gus que es consciente. Vos me dijiste hoy, cada vez soy más consciente y eso es increíble lo que has logrado. Claro, claro. O sea, ¿Entendés? pero es cada Entonces, rato. Ahora, che, me ve esto, mi lapicero, no me puse, pero es todo el tiempo. O por ahí bueno, me olvido más. No creo que me olvide más, pero bueno. bueno, pero reescribir la historia es justamente esto, poder identificar a tu niño, a tu historia antigua, ¿sí? Todo, todo. Lo corporal, dónde más te dolía, ¿sí? ¿Qué es lo que más se repetía? La emoción, qué sentías cuando estabas ahí. Cuando vos entres ahí, ahí reescribís esa historia, ahí escribís tu historia antigua. Y luego reescribís a tu Gustavo actual, cómo está, cómo es, Eh, ¿sí? sí, no Eso es. termino de entender. A ver, o sea, yo escribo, ¿qué es qué voy a escribir? O sea, a ver, para que no termino de entender. Porque debo escribir mi parte de adulto, mi parte de niño. Porque si yo tengo que escribir mi niño, me va a llevar días, meses largos y voy a estar horas y horas y horas. No Sí, termino de entender eso. escribí a tu niño, escribí tu historia antigua, primero. Sí, Conecta sí, con todo eso, con el dolor corporal, emocional, mental, que vos dijiste, me va a llevar mucho tiempo. Bueno, es que sí, porque son muchos años y en los que sí. tu mecanismo de defensa se activó tan fuerte que olvidaste partes de eso, ¿entendés? Entonces Bien. cuando vos conectás con, con cada parte, cada vez que vos lo escribas, cada trazo que des al escribir, vos vas a ir entendiendo, el Gus adulto va a ir entendiendo por qué llegó a el mecanismo de defensa de la amnesia. Pero un entendimiento real, no el que decía, bueno, sí, es esto. No, un entendimiento real tan profundo que de a poco vas a ir bajando esa barrera de la amnesia. Bien, bien. Te hago paréntesis. Cuando estábamos recién acá, bueno, ahí me vino un recuerdo que hacía 20 o 30 años que no tenía, que era cuando las 4 y 10, 4 y 20 se llama la escuela primaria, decíamos la versión de la bandera. Cuando hacía la versión de la bandera, yo digo, uy, la puta, ir a casa, me van a cagar a palo, me van a humillar. Es como que ir a casa representaba a mí el dolor, y yo en la escuela estaba feliz. Y un día me acuerdo que me enfermé, me agarraron sin papel, tuve 2 días en casa y mi vieja me volvía loco. Digo, no quiero estar más enfermo, quiero ir a la escuela, voy enfermo igual. Pero me acuerdo que cuando bajaban la bandera para irnos, me venía esa sensación de dolor de, ir a casa, de vuelta, este, no, justo, pero eso me acordé ahora. Lo tenía tapado, no sé, ¿Viste? 30 años. Bueno, viste que es importante que vos reescribas todos esos momentos. Y hoy en la escuela, hoy cuando estás en la escuela, por ejemplo, cuando bajás la bandera,
¿Se te viene esa No, sensación o te no, acordás de lo que te le pasaba al Gus chiquito? no, vos sabés que de hecho, la misma versión de la bandera, yo empecé a trabajar en esta escuela en el 2014, hace 2 años atrás. Y hacemos la versión de la bandera y yo ni me acordaba, 2014. Y la hicimos hasta hace 2, 3 años atrás. Y la misma grabación, todo lo mismo. Y me he olvidado de esto, me acordé ahora recién hace un ratito que vos estabas ahí, y ahí me vino el recuerdo. Se Porque, me había borrado por completo. bueno, pero porque vos no solamente vivías esa sensación de decir no quiero volver a mi casa, sino era una expresión corporal que había dentro que decía no quiero, no, no vayamos, no vayamos, ¿entendés? Entiendo, Entonces, bien, entiendo. Entonces, tengo que escribir la historia de mi vida, de mi niñez, sí. y después Y después ya vamos a la, ver, ya la de vas a ver, adulto. sí. Pero te va a llevar Y- tiempo escribirla de niño, Bueno, o sea, ¿sí? escribir la de niño, escribir. Bueno, Sí. me voy a comprar otro cuaderno, hago otro cuaderno y lo empiezo a hacer, ¿no? Porque No, acá no. anoto el día a día. Mirá, como me dijiste, ¿ves? Bien, genial. Leerme todos los Bueno, días, leerme todos los días y me olvido de leerlo, así que bueno. Gracias, Gustavo, por compartir lo que compartiste. Silvia, sí. Tenés que el micrófono. desactivar el micrófono. Dios mío. Ahora sí, sí, ¿no? Vale, tengo un miedo acojonante, pero quiero decirlo para que yo también me lo crea esto, porque eh, habíamos hablado del rechazo de mi color de piel, ¿no? En la clase antigua, la Sí. clase pasada, ¿no? Pero ahora, mm, ahora en conciencia, ahora que soy consciente, eh, me doy cuenta que sí, es verdad que yo rechazaba el color de mi piel, tanto que para mí ser morena me sentía fea, fea, negra, y viví siempre con eso. En la vida caminé, miraba a las personas que eran blanquitas, blanquitos. Yo deseaba esa piel tan bonita. Decía, qué hermosos son. Las veía como ángeles caídos del cielo, que eran perfectos. Y yo siempre me he visto fea, negra, fea. Y recuerdo que llegué a pensar que era mi inconsciente, llegué a pensar, pero de verdad quise hacerlo, ¿eh? Yo quería bañarme, lavarme con lejía para ser blanca. Y Wow. luego, y luego también llegué a pensar echarme con oxígeno, simular que era un accidente para que yo me vuelva blanca. Pero hoy que soy consciente, puedo entender eso que yo llegué a pensar a tal grado de hacerme daño mi cuerpo, porque ahora sí que me asusto, digo, o sea, si me bañaba con lejía, me lavaba, seguramente me pasaba algo, ¿no? O sea, me moría. Si me bañaba, si me echaba con oxígeno simulando ese accidente, sea, a lo mejor iba a quedar quemada. Esto ahora me da, qué bueno que no lo hice eso, Bien, ¿y qué sensaciones porque en el cuerpo sentías? Que cuando te veías al espejo y te veías negra, ¿qué sensaciones sentías de tu cuerpo, de tu piel? ¿Qué despertaba acá adentro?
eh, siempre me escondí, tenía miedo a ser rechazada. Sentía que, claro, soy fea, soy negra, nadie me quiere. Y entonces Bien, siempre he tratado de esconderme. Cuando yo salía a tomar un café o un tecito o en el trabajo, tenía las manos expuestas, estaba sobre la mesa tomando el café y había la persona blanca al lado mío que tenía la mano también. Entonces yo me daba cuenta que mi color destacaba mucho y lo que hacía rápidamente era esconder mi mano, claro. porque soy fea, soy negra y siempre caminé esto. Y esta semana estoy muy sensible a esto porque reconozco esa escasez mía que era, eso es lo que yo entendí, que es el cerebro reptiliano, ¿no? Que piensas esas cosas tan, que no eres consciente que eres, de lo que vas a dañarte a tu cuerpo, de lo que haces. Y luego también hubieron ocasiones en las que varias personas me dijeron, "Mm, eres hermosa". Una vez en el metro me paró una señora, una mujer, me dijo, ¿de dónde eres? Eres una princesa hermosa. ¿De qué reino de las Amazonías te has escapado? Me dijo, y claro, yo en ese momento me sentí feliz, contenta, ¿no? Claro, me lo está diciendo y yo digo, wow, soy hermosa. Pero eso era momentáneo. Y ya al día siguiente, o bueno, pasado un tiempito, otra vez yo siempre estaba con eso que yo era fea, Bien, negra, y por más que me lo dijeran, 1000 veces me lo dijeran, eres hermosa, eres bonita, yo nunca me he sentido bonita, yo nunca me he sentido hermosa. bien, Hasta ahora que soy consciente, ¿no? Y luego también había eh, varias personas también me lo dijeron, pero no me lo dijeron en sentido despreciativo, sino que me miraban sorprendidos y me decían, wow, eres, wow, Pocahontas. Y a mí esa palabra, Pocahontas, me detonaba, me daban ganas de llorar, porque a mí me llevaba a ser una persona de campo, mm, porque yo tengo la piel morena y entonces sentía directamente que pertenecía al campo, que era inferior y que era una india claro, directamente. bien. Y ahora, por eso te preguntaba al charlar, al estar en esta charla, ¿qué sensaciones corporales sentías mientras yo iba hablando y mientras ibas conectando con eso? Porque no es que solamente me escuchabas, vos estabas conectando con esa emoción, con esa situación, con esas experiencias de sentirte así fea y negra. ¿Qué sentías ahora en este momento, en esta charla, mientras me escuchabas? ¿Te sentías asco? ¿Qué sentías? Ponelo en palabras. No, ahora, bueno, esta semana ahora estoy caminando en esto muy sensible, ganas de llorar todo el tiempo, sentir, bueno, tengo la piel como piel de gallina. Bien. Bueno, son todas esas sensaciones que vas registrando en el cuerpo. Ahora, con el trabajo que hemos venido haciendo con vos, Silvia, conectar con Sí, esto, conectar con el color, tal vez no solamente en esta vida, tal vez hay un ancestro atrás. Tal vez es otra vida pasada que está manifestándose ahora. Algún esclavo o esclava que por ser de color y por ser negro
terminó siendo esclavo, ¿sí? O de alguna tribu. Entonces no es solamente la información tuya, porque si nadie te lo dijo, sos negra y sos fea, si nadie te lo dijo específicamente, quiere decir que esa información, ese rechazo a tu color, ¿sí? Viene de mucho más atrás. No el cerebro, cuando vos dijiste el cerebro reptiliano representa el inconsciente, pero no le decimos cerebro reptiliano porque ya lo trasladamos a, a una creencia reptiliana. De los reptilianos nos dominan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el inconsciente, o sea, es el cerebro que está acá atrás, el cerebro chiquitito es el cerebro que está conectado a la supervivencia, a lo que te dispara la adrenalina, para vos accionar y actuar y defenderte, ¿sí? Entonces, acá atrás, y como es dentro del cerebro, se transmite al sistema nervioso y eso a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese ancestro, esa vida pasada vive en tus células, vive en ese recuerdo que está inmerso en ese ADN tuyo, que se ha transmitido y se está activando ahora porque necesita ser expandido. Entonces, si no hubo una experiencia real de esta vida, que te hayan discriminado por ser de color y por ser de Bolivia y por ser de América y por ser de un montón de lugares viviendo en España, si no hubo una situación concreta y real, quiere decir que viene de más atrás. ¿Entendés? Que se está presentando ahora ese ancestro y que necesita ser expandido. Entonces todas esas sensaciones corporales, el rechazo a tu propia piel, es como el rechazo a tu propia capa protectora, que es la capa Sí, protectora del y- cuerpo, ¿entendés? sí, sí. Y puede ser también que cuando era pequeña, chiquita, viví con la familia de mi madre y mi padre era moreno, venía del campo y decía, bueno, mi padre era de carácter muy fuerte y decía lo que se le salía. Entonces la gente lo miraba como malo, una mala persona. Y claro, yo, los rasgos seguramente me parecía a mi padre, ¿no? Entonces mi padre era rechazado y a mí, como era parecidita a él, me decían que era una niña fea. Eres fea, me rechazaban, me sacaban de la casa y me cerraban la puerta. Y entonces yo me quedaba fuera sola. Y puede ser que también de ahí venga, ¿no? Que la palabra fea, o sea, siempre me siento fea. Claro, si me lo han dicho muchísimas veces, eres una niña fea, tú no eres de la familia, te vas a ir con tu padre, vete a saber dónde te llevará. Y puede ser también que de ahí, sí, porque me viene también esa imagen ahora. Bueno, Esos recuerdos empiezan a aflorar también. Y otra cosa que me está sensibilizando muchísimo también ahora que me estoy dando cuenta es me detonó muchísimo la palabra Pocahontas y esta palabra, yo fui a investigar la historia de Pocahontas. Pocahontas era una persona morena que era hija del jefe de una tribu y ella tenía pelo largo también y se casó con un hombre blanco, se fue a vivir a Europa. Y a mí me pasa un poco similar, yo me casé en Bolivia, sí, mi pareja es blanco, es muy blanco, es blancón, y, me, y tengo la piel morena, tengo el pelo largo, lacio, y me vine a vivir a Europa. Y esa coincidencia, bueno, yo estaba mirando y vi en YouTube una imagen de una persona que es de una tribu. Cuando vi esa imagen,
yo directamente dije, wow, es esto que a mí no me gusta. Claro, veo a una mujer con el pelo negro, que es una india, ¿no? De una tribu. Y ahí me doy cuenta que yo estoy rechazando eso, porque es morena, la imagen que vi es morena, pelo largo, y yo soy la misma, soy similar a eso, a esa imagen. Bueno, Y sí, sí, decime, dale. bueno, y eso me sensibiliza tanto que todo el rato me dan ganas de llorar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué rechazo tanto mi color? Porque vengo del campo, soy, ¿qué importa que venga de ahí? Si yo soy la máxima expresión de mi linaje ancestral y estoy aquí despreciando mi color. Bueno, ahí, Silvia, claramente se está presentando sería como la conjunción de tu linaje y tu ancestralidad, tu vida actual y tu vida pasada, viviendo, digamos, la misma experiencia de rechazo al color, de rechazo a esa vida, de trabajar la tierra, de trabajar lo orgánico. Los nativos Sí, siempre fueron así, los nativos originarios de personas, digamos, indios, conectados muy sí, fuerte con la tierra y conectados muy fuerte con con su cultura y con su color y demás. Entonces, acá claramente si se presenta esta situación en vos es porque el ancestro, tu ancestra, si vos la viste y no digo que haya sido Pocahontas, pero la vida y acordate que todos los cuentos que hay son como expresiones y de algo en sí. Los cuentos de Disney, los cuentos tradicionales, son como la expresión de un inconsciente, de una creencia, de un patrón muy fuerte. Entonces, como una negra se iba a casar con un blanco, ¿entendés? Como alguien de una tribu podía casarse con un blanco, ¿entendés? Entonces, sí, fíjate cómo en tu cuerpo se están manifestando estas dos cosas. Todos tenemos la capacidad, no necesitamos ir a que nos abran un registro akáshico, todos tenemos la capacidad de abrir información celular, y cuando hablo de información celular, las vidas pasadas no es algo etérico, sino que está en nuestras células, ¿sí? En ese mm, ADN basura que no se conoce. vale, sí, Entonces, hoy te invito, Silvia, a que conectes con esa imagen que viste, con la historia de Pocahontas, con la historia de lo que realmente, no lo que cuenta el cuento de Disney, sino que lo que cuenta ese ser, déjala que se exprese a través de tu biología. La historia, la emoción, qué sintió, y hoy traerla al presente, ¿sí? sí, Traerla al aquí y a la hora, ¿sí? Y mostrarle que hoy todos tenemos la oportunidad de casarnos y de vivir y de elegir la pareja que querramos. No importa el color, no importa el país de donde venís, ¿entendés? Y, sí, y trabajar mucho frente al espejo, vos, y mirarte, soltarte el pelo, sacarte los lentes. El primer ejercicio es mirar, del ambiente número uno era mirarse en el espejo desnuda, conectar con la belleza de ser humano, de cómo cómo somos. Somos una tecnología biológica tan tremenda que tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, ¿entendés? mm, Entonces, empezar a conectar desde ahí y ver,
y es lo que te decía, jugá con los colores, jugá cómo se destaca un color amarillo con tu piel, un color verde con tu piel, ¿sí? Y empezá a jugar con los colores Sí, de a poco. Pero sí, bueno, primero tenés que conectar con ese ancestro y con esa niña herida. sí, estoy apuntando, sigo apuntando como, como dijiste, ¿no? En la casa prestada y sigo mirando los vídeos porque quiero entender realmente. Y sí, es apuntar, apuntar, más estoy apuntando y al apuntar, claro, el recuerdo me lleva a, me lleva a vivirlo, Bien. realmente lo que viví, ¿no? O sea, muchos recuerdos empiezan a aflorar. Esta semana recuerdos, recuerdos, recuerdos. Mi padre recordaba muchísimas. Bueno. Es muy lindo recordar. Bueno, pero hay que recordar, cuando recordamos a nuestros seres queridos o a nuestro linaje, es desde la gratitud, no desde ese lugar. Pero para llegar a ese desde la gratitud y decir, wow, yo vengo de este linaje y me entregó todo esto que hoy soy y que tengo la capacidad de transformar, ¿sí? Entonces, para conectar con esa gratitud, primero tenés que verlo y verlo y verlo, ¿entendés? Así que, bueno, chicos, gracias Cristina, si estás Bueno, del otro lado, Gustavo y Silvia. una última pregunta más, y bien corto, si no, no te hago perder tiempo, te hago pregunta. Cuando tuvimos la reunión, la primera reunión grupal, pues al toque te diste cuenta del mecanismo de defensa de la memoria. Te diste cuenta al toque, ya rápido. Pregunta y cortita. Y bueno, ¿es común o suele pasar que la gente que tenga tantas heridas como tengo, tantos, eh, se lleno de traumas, todos los 5 o 7 traumas, heridas de niñez, tengan este mecanismo de defensa que es la falta de memoria? ¿Es común esto? ¿Suele pasar? No, no me había encontrado con alguien que tuviese esta cuestión de la memoria. Sí, eh, personas que tenían un terror muy fuerte a morirse, pero de una forma muy literal, que llegaban a, qué sé yo, por ejemplo, cuando vivía en el sur, en Rawson, había mar y en ese momento, estoy hablando de mi pareja anterior, tenía su mecanismo de defensa era literalmente sentirse un pobrecito y para que necesitaran ayudarlo, que necesitara que estuvieran ahí. Entonces, una vez estábamos en el mar y una ola lo golpea, pero no fue fuerte, o sea, no fue, lo salpica en la espalda y empezó a decir, o sea, su mecanismo de defensa era la alerta máxima de su cuerpo que se iba a morir. Sí, entonces empezó a pensar que se le había pinchado un pulmón. O sea, imagínate cómo era, o sea, y así somatizaba y literalmente sentía que se le había pinchado el pulmón. Entonces, en este caso era, en él su mecanismo de defensa era somatizar tanto, tanto, tanto que realmente sentía que se iba a morir. Entonces, al somatizar, se ponía en un estado de debilidad que toda persona estaba ahí para ayudarlo. ¿Entendés? O sea, cada persona, em, el mecanismo de defensa que genera depende de su cuerpo, de alguno de sus cuerpos, biología, emoción, conciencia o energía, que no lo puede procesar. Entonces, en tu caso, la mente no podía procesar todo lo que vivía. Entonces se desconectó del cuerpo y el cuerpo que no llegaba a sentir el dolor, por eso vos se te caen las cosas, o sea, no tenés, literalmente es como si no tuvieses la, el tacto de las cosas. Entonces como te desconectaste de todo eso. Por eso las sensaciones corporales y lo que hablábamos, el tema de hoy era importante porque
registrar lo que le pasa al cuerpo en el momento que detona todo, ¿sí? Nos lleva al segundo paso, que es como encontrar la emoción que me hizo sentir eso. ¿Entendés? Pero si no, no me había encontrado con alguien que tuviese el mecanismo de defensa eh, fuerte de la amnesia. Y de procrastinar, Es que es procrastinar, no, tampoco. porque yo lo descubrí este año o el año pasado, pasando reel y decía, no, si tenés problema que dejar las cosas para después, no sos vos, es respuesta al trauma. Ah, dije, ¿me está hablando a mí? Y ahí descubrí la palabra procrastinar, ahí me empecé a, Bueno, pero no te identifiques con eso, ¿sí? No te bueno, identifiques sí, con la palabra procrastinar, sino que sabe que es una consecuencia como las otras cosas, nada más. dice que respuesta al trauma, mecanismo de defensa al trauma, entonces ahí me quedo tranquilo. Claro, son consecuencias. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias Bueno, ahora por sí, quedarse hasta ahora. La verdad que, bueno, las charlas conmigo, con Javi, van a ser así como... Y los invito a que estén, porque realmente se van a expandir un montón. No solamente conmigo, sino Ya. con Javi también. Cada uno expresa desde su lugar, así que bien. Una pregunta más, el viernes que viene, ¿hay pequeña reunión como hoy? No, ¿no? ¿El viernes que sí, viene? sí, ¿Sí? estamos haciendo, sí. 21 horas, me prendo. Bueno, bueno, nos Ahora vemos, sí. chicos. Hasta Gracias. luego. Hasta Chau, luego. chau. Chao, chao. Adiós, Adiós, adiós. adiós.